que perseguir educando a esos miembros del Congreso, y lo que hemos tratado de perseguir evitando un colapso en Puerto Rico no se ha logrado. Así que en efecto estamos exigiendo eso mismo, estamos destacando eso mismo. Ahora, no hay ninguna ley firmada, ¿verdad? Hay dos proyectos aprobados que tienen que ir a un proceso de reconciliación, porque hay que homologarlos. Y en esa mecánica, pues, aparte de Puerto Rico, habrá otros asuntos importantes, entre ellos el $1 trillón que dicen que cuesta la medida. Así que va a haber discusión. Estamos de acuerdo en cuanto a tu impresión, no nos han tomado en consideración, lo único que yo le agrego es todavía. ¿Qué opciones hay? La opción que hay es la que un poco hemos ido destacando. Tenemos que lograr que estas enmiendas o estos cambios o esta inclusión para considerar a Puerto Rico ocurra en los próximos días. Básicamente sería la exclusión a aquellas medidas impositivas que afectan las empresas que están en Puerto Rico, que las ponen en una desventaja mayor a la que ya tienen. Las enmiendas las hemos presentado, la exclusión a ambas medidas impositivas, a la de la Cámara, a la del Senado. Ahora, aparenta ser que el proyecto de la Cámara no está sobreviviendo al del Senado en ese respecto. Por tanto, luce que el 20% del excise tax no va a prevalecer. Y luce que toda la atención está más concentrada en el 12.5% que afecta los activos de propiedad intelectual. Lo que pasa con eso es, estas disposiciones son nuevas en el código. El código no tiene estas disposiciones actualmente del 20% del arbitrio, de los impuestos a ingresos excesivos, de los cargos que se hacen por intangibles por Estados Unidos. Pues cada vez que se añade un lenguaje de esto, que son secciones nuevas, lo que se ha hecho, y el comité de aquí lo ha trabajado, y Carlos ha hecho eso ya un montón de veces, ponemos siempre una cláusula que diga, miren, el inciso C al final, excepto Puerto Rico. ¿Okay? Y el lenguaje se ha trabajado también con diferentes tipos de lenguaje, puede decir excepto Puerto Rico, excepto una posesión, excepto personas que estén sujetas a las reglas aduanales de Estados Unidos, dependiendo del lenguaje, a ver cuál puede ser un poquito más llevadero, más flexible y cuál nos puede ayudar más. Pero acuérdate, como son secciones nuevas, pues es tan sencillo como buscar esas 5 o 6 secciones nuevas y decirle, pues tiene algunas exclusiones en cuanto a cantidad de transacciones, decirle, mire, tampoco que le aplique a Puerto Rico. Lo que estamos tratando de significar es que las empresas en Puerto Rico son empresas que están en suelo estadounidense, lo hemos dicho muchas veces, y que por tanto merecen un trato distinto a las que están en Uruguay, en la China, en Irlanda o en Singapur. Y que en ese contexto, en efecto, son empresas que aportan al ecosistema americano. En la misma posición del gobierno, en el primer inciso, atiende las áreas de sofoque económico, que es en donde sí se le dice, mire, para empresas domésticas queremos estructurar un formato para su desarrollo. Son dos cosas distintas. Una atiende empresas domésticas que voluntariamente quieran venir a Puerto Rico dentro de esa estructura contributiva, y la otra atiende el marco referencial contributivo actual de Puerto Rico. Lo que ocurre es que estamos hablando de los dos contextos en la misma conversación, y puede ocurrir o puede pasar un poco de confusión. La primera parte de la posición del gobierno tiene que ver con los empowerment zones que se desarrollan en jurisdicciones domésticas. Eso en nada contradice la segunda parte, que es que para las empresas que están dentro de la sección 931 del Código de Rentas Internas, que por tanto son CFCs, Control Foreign Corporation, se les excluya de aquel arbitrio impositivo que finalmente vaya a sobrevivir, si alguno sobrevive este proyecto. Yo creo que la duda puede estar relacionada con la definición de la zona aduanera de Estados Unidos. Ese es el problema. Porque lo que estamos diciendo es, podemos decir, excluye a Puerto Rico. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es que eso no sea aplicable a nadie que esté dentro de la zona aduanera de Estados Unidos. Se acabó, bien sencillo. Esa es mucho más sencilla que la anterior. ¿Por qué? Porque no conlleva una exclusión. Entonces ya una exclusión para Puerto Rico. Ah, pues mira, ya vienen los puertorriqueños y le van a dar esto y lo otro. Aquí no me excluyan. Déjame donde estoy.
pero que la ley no cubra a todos los que están dentro de la zona aduanera de Estados Unidos. Todos los Estados Unidos están en la zona aduanera, incluyendo Puerto Rico. O sea, la zona aduanera es donde entra un producto y paga contribuciones o no paga, o sea, donde tiene que entrar al país. Todo lo que entra a Puerto Rico entra a Estados Unidos. De aquí cuando pasa a Estados Unidos no tiene que pasar por ninguna zona de nada. O sea, Puerto Rico cae dentro de la zona aduanera de los Estados Unidos. Por lo tanto, al sencillamente decir, no cubran a nadie que esté en la zona aduanera, va a cubrir la de Puerto Rico. Pero las razones van más allá. O sea, las razones son porque no hay forma de comparar lo que una compañía en Puerto Rico tiene que hacer, a qué está sujeta. O sea, está sujeta a toda la reglamentación federal de lo que sea. Además de eso tiene que pagar los barcos, que lo dijo Rodrigo ahorita, más caros del mundo. Además de eso, tiene todos sus ciudadanos, todos los que trabajan en esa fábrica son ciudadanos americanos. Eso no pasa en ninguna de las otras. O sea, lo que estamos diciendo es, no puedes comparar una CFC de Puerto Rico con una CFC en cualquier otra parte del mundo. En China, que le paguen lo que le dé la gana, 1 peso, 50 centavos, lo que le paguen, la luz, se la regalan, lo que sea. No puedes comparar producir un widget allá en China que producirlo en Puerto Rico. Por lo tanto, no es que me des un beneficio, es que seas justo. Lo que estamos pidiendo es justicia, es equidad. Fíjate que esas desventajas que menciona Tito, yo creo que todos aquí podemos estipularlas porque todos las conocemos. Esas desventajas en este momento se podrían de alguna forma balancear con esta ley. Y eso es lo que se está solicitando. Si ya tú sabes y tú conoces todos estos beneficios y sabes y conoces estas desventajas, vamos a aprovechar esta medida, no para que me afectes más, sino para que logres un balance. Dicho sea de paso, en Puerto Rico y después de María, aparte de todo lo que hemos dicho, tenemos una reflexión clara de la catástrofe energética que venía pasando en Puerto Rico y que luego de María se hace evidente y patente. Así que en adición a todo lo demás, tenemos que estamos sufriendo todo el proceso este de desgaste, de mal mantenimiento y de ineficiencia que nos presenta la única empresa que somete o que nos provee la energía eléctrica. Así que las empresas en Puerto Rico están altamente afectadas. Lo que estamos buscando es que se logren de alguna forma balancear. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer desde el punto de vista de visitar, de atender los impactos, de explicar las consecuencias que va a tener cualquier tipo de aprobación en esa dirección que afecta a Puerto Rico. O sea, una vez esta ley en efecto se concluya, se termine, tenemos que evaluarla. Y si lo que ocurre, si madura como pinta, sería catastrófico, no para los 70.000 empleos directos y los 250.000 indirectos, no para eso, es que sería catastrófico para todos, porque posiblemente eso es lo único que nos queda en Puerto Rico. En este momento, después de María, probablemente los empleos de manufactura y sus impactos en la economía es lo único que significativamente puede apoyar la economía en Puerto Rico y los ingresos del gobierno. Así que esto es un tema crucial, se les está explicando en detalle, lo entienden porque son gente brillante, sí lo entienden. Y esperamos que lo que estamos haciendo tenga un impacto en lo que es la reconciliación. Como yo empecé diciendo, en la Cámara, los líderes camerales se han levantado de pie a decir, vamos a trabajar con esto, vamos a defender a Puerto Rico. El Chairman Sessions del Comité de Reglas, Don John, que va a ser posiblemente conferenciante, Peter Roscan, o sea, son gente que ha dicho, vamos a atender a Puerto Rico en la reconciliación. Esto no puede pasar. Ahora, donde no tenemos ese tipo de rapport es en el Senado. Nosotros en el Senado destacamos a 2 senadores. Hay muchos senadores demócratas, empezando por Robert Meléndez, que son amigos de Puerto Rico que defienden a Puerto Rico, ¿verdad? Pero hay uno en particular que puede hacer mucho, que es Chuck Schumer. Chuck Schumer es el líder del Partido Republicano en el Senado, es un individuo de un perfil importantísimo en el partido y es un senador del estado de Nueva York, en donde hay una representación de Puerto Rico bien importante. Así que de hoy en adelante va a salir varias cartas a la oficina de Schumer que hemos visitado,
que nos han atendido con mucha deferencia, que entienden el proceso, y lo que estamos pidiéndoles, sabemos que voy a votar en contra, porque es un tema de partido, pero también sabemos que usted puede acceder a Orrin Hatch y usted puede tener unas conversaciones con Hatch a los niveles de alto calibre que hay que tener para que esto no acabe con Puerto Rico. Eso es el caso de Chuck Schumer. Es una petición, es un ruego de que se nos ayude, basado en que lo merecemos y que tenemos la razón. Una de las pocas jurisdicciones que Marco Rubio ganó fue Puerto Rico. Marco Rubio es cubano, o es hijo de cubano. El pueblo cubano en el exilio le debe mucho a Puerto Rico. Puerto Rico acogió a ese grupo de cubanos, entre ellos estaba yo, bien, que llegó aquí y nos abrió los brazos. Y gracias a Puerto Rico pudimos desarrollar familias, negocios, progreso. Marco Rubio le debe a Puerto Rico. Y no digo que no nos haya tratado bien en muchas ocasiones, pero en este momento tiene que levantarse y tiene que con valentía defender a Puerto Rico. El tema de Florida, que nos están abriendo los brazos, oiga, yo no quiero que esto se convierta en el cuento de la Caperucita Roja, que está en el bosque con la manzana y vamos a repoblar a Florida con 2 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos, bilingües, educados. Son 2 millones bocas más, son 2 millones personas más pagando tributos. Eso es fidete para el estado de Florida. Yo no quiero que esto se convierta en el cuento de Caperucita Roja. Y para que esto no se convierta en ese cuento, Marco Rubio tiene que levantarse y evitar que esto ocurra. En esa medida hay que seguir luchando y hay que seguir atendiéndolo hasta que se los excluya. Sí. Pasa lo que pasa, lo que tú dices. Si tú tienes un cáncer que te vas a morir en 2 semanas, tú no te preocupas si te duele un dedo. Es la realidad. Entonces hay que decirte, enseñarte que ese dedo es importante y que a lo mejor no te mueres de cáncer. Entonces hay que poco, o sea, no está, o sea, en la mirilla ahora mismo, de algunos de ellos sí está, pero no está en la mirilla del Congreso porque tienen una cosa. O sea, este es el primer proyecto que Trump va a firmar. O sea, no ha pegado una. Entonces, este es el primero, mira, va a hacer lo que sea y a lo mejor van a cometer un montón de errores cuando la 936 fue lo mismo. La 936, ellos dijeron que iban a recibir tanto dinero y tanto dinero y tanto dinero y no recibieron un centavo. Y perdimos de 169.000 empleos que teníamos, estamos en 70.000 y de esos 70.000 podemos perder la mitad o más. Eso es bueno. Pero ellos tienen que entender eso y verlo, debían entenderlo, que ya cometieron un error. Cuando hablamos de empleos... Que están en juego 170.000. Bueno, 70.000 que es lo que nos queda. Son 70.000, sí, pero vamos a aclararlo. 70.000 son empleos directos. Empleos directos e indirectos son casi 300.000. Por tanto, por cada uno que se pierda son 3 o 4. Lo que me faltó decirte, Eva, y a todos los miembros de la prensa, es que de la misma forma que la inmigración puertorriqueña tiene la característica de que es bilingüe, es capaz y educada, y eso es positivo, para los políticos tiene un punto negativo, y es que es bilingüe, es capaz y es educada, y pueden votar. Por tanto, a Marco Rubio debería de preocuparle que en efecto lo que le ocurre a Puerto Rico no le caiga a él en los hombros. Porque si le cae a él en los hombros, esa diáspora que se está organizando cada día mejor, que está acostumbrada a votar en Puerto Rico en unos % de participación que son históricos, esa misma diáspora, obviamente va a tener que destacar y va a tener que concluir a quién se debió la catástrofe de Puerto Rico. Una catástrofe de 10 años, pasando por un proceso de contracción económica, luego una catástrofe natural sin precedentes y ahora una catástrofe política sin precedentes. Marco Rubio tiene un deber, tiene una responsabilidad y estamos pidiendo que en efecto se levante y que defienda a quien tiene que defender. Definitivamente, después que tú tengas la ley aprobada, hay que estudiarla. ¿Verdad? Hay que estudiarla porque, por ejemplo, puede que lo que se ve mal no sea tan malo si yo puedo variar el modelo de negocio. Y un poco yendo al ejemplo de 936. Cuando se hace el phase out de 936, perdimos los textiles, perdimos las electrónicas, pero las compañías farmacéuticas variaron el modelo y se ubicaron en 931. Así que eso es un ejemplo de que una mala ley puede tener una salida. Ahora, contestando su pregunta, luego de que esa ley esté,
viene entonces un proceso administrativo. Que por tanto el Tesoro tiene que desarrollar aquellos reglamentos que apliquen para la implementación de la intención legislativa plasmada en esa ley. Y ahí es otra dinámica en cuanto a educación, en cuanto a todo el proceso de convencimiento que venimos haciendo en paralelo desde hace años. Y que los pares del Tesoro están también educados en lo que Puerto Rico necesita y en lo que le puede afectar. Así que una vez esto salga, si es una buena ley, tenemos que evitar que el Tesoro nos la vaya a dañar la implementación. Y si es una mala ley, tenemos que lograr que en la implementación de alguna forma podamos enderezarla. ¿Bien? Así que el plan B, si todo esto que estamos haciendo falla, el plan B entonces es tratar de atender los modelos que puedan ocuparse en la ley o tratar de atenderlo en el proceso administrativo. Que ese tipo de dinámica en el proceso político es usual. O sea, el que el presidente del Senado tenga una posición, el presidente de la Cámara tenga una parecida, puede ocurrir. Ahora, la posición del gobierno de Puerto Rico, la oficial, está clara. La comisionada residente está totalmente comprometida con atender, ¿verdad? Con atender ya sea una exclusión total o una exclusión parcial. Y lo que ha dicho es, mira, yo no creo que logre la exclusión total, pero una exclusión parcial sí es lograble. Y es parte de lo que hemos ido preparando el terreno desde hace años. Sabíamos que algo impositivo tenía un mejor escenario, una exclusión total, y un escenario menos bueno, una parcial. Así que lo que ella está diciendo es, según su opinión, que es una opinión válida porque ella está en toda la telaraña esta congresional, yo no veo ambiente para esto, pero los ambientes en la cosa política cambian de un momento a otro. O sea que igual que estamos mal ahora, podemos estar regular o mucho mejor en 15 minutos. En cuanto al tema del presidente del Senado, el presidente de la Cámara, ellos tienen sus posiciones, son posiciones que ellos están presentando, pero la posición oficial está clara por el gobernador Rosselló. En cuanto al tema de el secretario de Desarrollo Económico, punto es válido. O sea, tiene que haber mucha actividad económica, definitivamente. Y mientras más distribuida esté, mejor. Es como el tema de energía. Si yo tengo generación por viento, termal, mientras más alternativas tengo, más seguro estoy. Lo que está diciendo Manuel Lavoy no es incorrecto ni está fuera del discurso nuestro. Ahora, la columna vertebral de Puerto Rico en los pasados muchos años es la manufactura. Después de María, no hay más nada. O sea, para poder llegar a eso que él dice, hay que salvar esto. Para poder llegar a eso que él dice, que es una economía distribuida, tenemos que lograr salir del Congreso con una buena ley. Así que no estamos encontrados con Manuel. O sea, lo que está diciendo él, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que al momento de tú, en efecto, validar y ser consistente en el hecho de que por 100 y pico de años has definido, has usado la definición del Código Aduanal, que incluye a Puerto Rico en lo que es el territorio americano, tú seas consistente con eso. Eso, per se, ya nos excluye de las medidas impositivas. Y entonces nos permite competir de tú a tú con las foráneas que estén en otras jurisdicciones no americanas. Hay gente que ha usado el término, que tal vez no es el término más feliz, de decir, mira, trátame como si fuera doméstico. Es para fines de las penalidades estas para entidades foráneas. Estoy diciendo, mira, si le vas a poner una penalidad a las foráneas, a la gente, trátame a mí como doméstico y no me las pongas, solo en ese contexto. No es que estamos diciendo trata a todas las entidades de Puerto Rico como si fueran domésticas, porque como muy bien dice, si de golpe y porrazo se dijera que Puerto Rico es una jurisdicción doméstica para todos los fines, todas las corporaciones que están en Puerto Rico, mi firma SPA, los periódicos que trabajan, todas las entidades tendrían que empezar a radicar contribuciones federales mañana, los individuos, y eso trastocaría todo el sistema contributivo de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Puerto Rico tendría que reevaluar todo el sistema contributivo y todas esas cosas, ¿sabes? Nadie ha dicho, vamos a convertirnos en domésticos para fines contributivos 100% como parte de esta discusión. Y si otras personas lo han dicho y se ha analizado en otros contextos, sí. Pero ahora que alguien haya dicho, no, vamos a hacer todas las entidades de Puerto Rico domésticas, este es un golpe al sistema brutal. O sea, ahora mismo nosotros no estamos para eso. No sé,
una alternativa para mirar en 1, 2, 3, 10 años, no sé los años que sean. Pero hoy como para que pase eso para el 2018, es cuando empieza esto empezaría en menos de un mes. No, Puerto Rico no puede hacer eso. Pero es que hay una definición que es importante, que es lo que es un territorio incorporado y lo que es un territorio no incorporado. Que no olvida eso porque ya pasaron, pero Alaska era un territorio incorporado y Hawái era un territorio incorporado. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban siendo tratados como Estado, pagando las contribuciones federales, pero no tenían derecho al voto. Puerto Rico siempre ha sido un territorio no incorporado, porque siempre ha dicho de no taxation without representation, por eso se peleó la Revolución Americana. Entonces, al haber eso, ¿qué es lo que hacemos? Puerto Rico no paga contribuciones federales. No estamos diciendo que Puerto Rico pague contribuciones al decir que es doméstico, al contrario, lo que estamos diciendo es que no pague las contribuciones que van a pagar, no las van a pagar las compañías extranjeras, las van a pagar las que compran en Estados Unidos. Pero eso ha causado un malentendido. Pero básicamente, o sea, lo que dice Kenneth es lo que es. O sea, estamos hablando de un issue sobre una cosa y de una región aduanera. Lo otro son otros issues que sería incorporar a Puerto Rico como territorio incorporado, y eso en este momento no hay forma. Parte del dinero que financiaba este proyecto venía de los ahorros reemplazando Obamacare, cosa que no ha ocurrido. Así que ellos tienen un reto para poder de alguna forma validar cómo ellos van a acoginar todo este dinero que va a hacer falta de alguna forma atender para que estas cosas no lleven el déficit nacional a otras dimensiones. Pero sí, o sea, de nuevo, los grupos médicos, los grupos que representan la salud en Puerto Rico, son grupos que tienen una presencia protagónica fuerte en Washington, y yo pues debería de entender que ese tema está bien atendido. No que esté resuelto, pero que esté bien atendido. Nosotros vamos a continuar hablando con los líderes de ambas cámaras, que son los líderes relevantes en el proceso. Ahora tú vas a tener en las próximas horas, el parlamentarista del Senado emite un proceso de reglas. Dice, estas son las reglas de la reconciliación. Y aquí están los miembros de cada conferencia. Cuando sepamos ya a ciencia cierta quiénes son los miembros, nosotros entonces redefinimos el plan hacia ellos, directo o indirectamente. ¿Okay? Y aunque sea la versión del Senado, la Cámara está envuelta también. O sea que tenemos gente que nos han escuchado muy bien en el lado de la Cámara y van a participar en el proceso. Así que los esfuerzos tienen que cubrir ambos lados. Lo que sí yo puedo comentarles, y esto es una cosa que Carlos también sintió en estas últimas visitas, es que de la actitud de los staffers y de los congresistas de hace 6 meses hasta la última visita ha cambiado por completo. De hace 6 meses para acá es la actitud de escuchar, la actitud de mucha atención, se acaba todo. Ya estamos hablando de golpes en el escritorio, o sea, ya estamos hablando de un tema distinto de gestión, que nos llenó de optimismo, porque vemos que de un proceso pasivo a uno activo en beneficio de Puerto Rico, pues eso en los líderes importantes, ¿verdad? Eso pues debe ser positivo en las gestiones que hay que hacer en los próximos días. Incluso lo verbalizaron, llegaron a verbalizar que en algún momento la discusión era si había que hacer algo por Puerto Rico en este proceso. Ahora la conversación interna de ellos es cuándo y cómo hacer algo para resolver aquí el asunto. Nuestra posición es, mira, no crees el problema para después venir con un proyecto y resolverlo. Vamos a eliminarlo aquí en el proceso ahora para ni siquiera haber tenido ese golpecito. Y estamos aclarándole que no tenemos mañana. O sea, una ley que perjudica a Puerto Rico, luego de evaluada, y luego de que pasemos por este proceso que un poco termina administrativamente, si nosotros no logramos una ley buena ahora, ese grifo sigue abierto. Ese grifo de inmigración sigue abierto. Si no logramos la ley buena en el proceso administrativo, el grifo pues sencillamente se rompe. Y ciertamente la cantidad de personas que se van a mudar, sobre todo a toda la Florida, será gigantesco. Así que ellos lo saben, que no hay tiempo, aquí no tenemos un año, ni 6 meses. O sea, aquí no hay tiempo para venir a corregir lo que no se atienda en este momento.
Hemos ido a los sectores sindicales que tienen que ver con los empleos que Puerto Rico crea en Estados Unidos. Hemos en efecto estado reunidos con distintos sectores de la diáspora, porque hay varios, ¿verdad? Hemos estado participando con ellos, vamos a seguir participando con ellos, vamos a hacerle, a que reciban toda la información que les permite orientarse y de alguna forma que soliciten exactamente lo que es la posición del gobernador, de forma de que en efecto lo que vayan a hacer tenga resultados. Así que sí, estamos atendiendo la diáspora y estamos atendiendo todos aquellos sectores que hemos podido identificar que pueden ser coyunturales en una conclusión adecuada. La diáspora de puertorriqueños, por ejemplo en Orlando, una parte es republicana, no son todos demócratas. Entonces eso, por ejemplo, una persona como Marco Rubio tiene que entender, espérate, aquí, con los demócratas, eso yo no voy a contar con ellos, pero hay unos republicanos que pueden ir en contra mía porque ponen a Puerto Rico por encima de él, no cabe duda, ¿no? O sea, que hay mensajes que llevar todavía, y algunos han llevado hay que llevar. Es importante que de aquí salga el planteamiento claro, o sea, estamos haciendo responsable a Marco Rubio. Y hay un puntito en la pregunta sobre las compañías que tienen operaciones aquí en Puerto Rico. Si ustedes están siguiendo la prensa nacional, se van a dar cuenta que lo que es el proceso de reforma contributiva para las empresas americanas es bueno. Hay una reducción sustancial de impuestos y para la manufactura ellos lo están viendo todo como un buen proceso que vaya a haber ahí. Eso no quiere decir que las operaciones de Puerto Rico vayan a salir bien. Una operación del tipo de las que estamos hablando cuando estamos identificando este universo más pequeño que son las operaciones multinacionales que están en Puerto Rico, precisamente son multinacionales, tienen N número de jurisdicciones donde están operando, aunque la empresa matriz, su tributación en los Estados Unidos y posiblemente su tributación global baje a 20% ahora mismo. Eso no es su problema. El problema que ocurre con esto es dónde queda Puerto Rico dentro de esa red internacional de estas mismas compañías. El riesgo que estamos viendo es que parte de nuestras operaciones, por perder una de las ventajas por las cuales estaba aquí, al introducir ese cambio de esta forma, van a migrar a otras jurisdicciones. Así que es un asunto muy nuestro.